Hola, soy Paulina Ponce, comunicadora, y hoy estaré presentando la segunda edición de su observatorio virtual Mujeres con Voz. Decidir sobre nuestra salud, nuestra vida sexual y nuestro cuerpo es un derecho humano básico. Pero en Ecuador, las niñas y mujeres que son violadas, en su mayoría en su entorno familiar, están obligadas a continuar con un proceso de gestación no deseado. Su salud física, mental y su proyecto de vida se desvanecen. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda edición de su observatorio virtual Mujeres con Voz. Y antes de pasar a las entrevistas, queremos compartir esta información. El derecho a decidir en el cuerpo es un principio básico de la identidad y de la libertad sexual y reproductiva, e históricamente esto ha sido negado para las mujeres. El acceso al aborto es todavía una frontera donde las mujeres esperan llegar. En Ecuador, por ejemplo, el aborto es más legal de lo que se imagina. De acuerdo al Código Penal, el aborto está permitido y no será punible si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer cuando está embarazada, y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Sin embargo, el acceso a estas causales vigentes sigue siendo muy limitado. El aborto por violación es un mínimo ético que debe permitir decidir a las mujeres sobre su vida reproductiva, pero además reivindicar el derecho a una sexualidad libre, libre de violencia, placentera y consensuada. Hoy, dos mujeres que fueron parte de las acciones legales que fueron entregadas a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional a favor de la despenalización del aborto por violación nos acompañan. Angélica Porras es abogada constitucionalista y profesora en la UISEC. Y también estará con nosotras Virginia Gómez de la Torre, doctora y directora de Fundación Desafío. Recuerden que pueden participar con sus comentarios durante este live y les invitamos a compartir este video y a ser parte de la conversación en las redes sociales usando el hashtag aborto por violación y el hashtag mascarilla violeta. ¿Por qué hemos presentado acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional para la despenalización del aborto por violación? Porque varios comités de derechos humanos internacionales se han pronunciado de manera expresa y contundente sobre la necesidad de que el Estado ecuatoriano despenalice el aborto, sobre todo el aborto por violación. Así lo han dicho el Comité por la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 2017, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2012, el Comité de Derechos Humanos en el 2016, el Comité de los Derechos del Niño en el 2017 y el Comité contra la Tortura en el 2016. ¿Por qué mantener el aborto por violación como un delito viola la Constitución? En primer lugar, porque obliga a la mujer a ser madre sin haberlo decidido, es decir, desconociendo su calidad de persona libre y autónoma. En segundo lugar, porque le fuerza a ser madre siendo el producto de una agresión. Estas condiciones vulneran el artículo 66 en diferentes numerales, sobre todo en aquellos que protegen la vida digna, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la garantía de tomar decisiones libres e informadas sobre su vida sexual, el artículo 32 que reconoce el derecho a la salud, el artículo 26 que reconoce el derecho a la educación y el artículo 11, numeral 2, que establece el principio de no discriminación. ¿Por qué despenalizar el aborto por violación no viola el artículo 45 de la Constitución? Como ustedes saben, el artículo 45 de la Constitución establece la obligación de proteger la vida desde la concepción. Pero esta obligación es atribuida al Estado, es él el que debe protegerla. Por lo tanto, el feto y el embrión que no gozan del estatuto de persona no pueden significar que sacrifiquen los derechos de las mujeres para su protección, y menos cuando esta es una obligación del Estado. Diversas cortes internacionales han reconocido que si bien existe una obligación por parte del Estado de cuidar la vida del feto y del embrión, este no puede anteponerse a los derechos de las mujeres. Las mujeres tienen todos los derechos que están reconocidos en la Constitución para todas las personas. Y obligarle a que sacrifique estos derechos es desconocerle su estatuto de persona. Por último, quiero
mandar un saludo afectuoso a todas las organizaciones de mujeres y pedirles que se integren en el Observatorio Virtual de las Mujeres con Voz. Gracias. Tener una perspectiva jurídica invita a pensar sobre la comprensión de la Constitución y la normativa internacional de forma que ésta favorezca la progresividad de los derechos de niñas y mujeres. Agradecemos a Angélica Porras por participar en esta segunda edición de su Observatorio Virtual Mujeres con Voz. Ahora vamos con Virginia Gómez de la Torre, que nos contará el proceso de despenalización del aborto por violación en Ecuador. En el Ecuador las mujeres deberíamos poder decidir finalizar un embarazo, sobre todo si es producto de una violación. El Estado ecuatoriano obliga a las mujeres a parir producto de un crimen atroz como es la violación. Las niñas menores de 14 años también son violadas, también son embarazadas. Más o menos 3.000 niñas se embarazan cada año producto de este crimen que es perpetrado por sus padres, por sus abuelos, por sus hermanos o por sus padrastros. En el Ecuador el aborto en caso de violación es ilegal todavía, a pesar de que el artículo 150 prevé la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando se tiene un peligro para la salud o la vida. Una violación destroza la vida de una mujer y peor si es una niña. Una niña violada vive el embarazo con una desventaja muy grande porque las niñas violadas y embarazadas son la mayoría niñas pobres. Las niñas pobres viven estos embarazos con desnutrición, con anemia, con infecciones que hacen que tengan muchísimo más riesgo que una mujer adulta. Más o menos 140 adolescentes se embarazan cada día y muchas de ellas también se embarazan producto de violación. Desde el año 2000, la Fundación Desafío, junto con otras expresiones del movimiento de mujeres, ha venido defendiendo el derecho de las mujeres ecuatorianas a decidir sobre su cuerpo. Esta posibilidad tuvo un hito muy grande el año 2013 cuando se elaboró el nuevo Código Penal. Ese año, lamentablemente, el expresidente Correa se opuso tenazmente a que se despenalice el aborto en caso de violación. El tema quedó ahí y el año 2015 la Fundación Desafío puso a la sociedad la información sobre la afectación que sufren las niñas cuando son violadas y cuando son embarazadas en un producto que se llama Vidas Robadas. En este estudio nosotros demostramos que las niñas tienen una afectación muy grande en su salud mental, en su salud física y en su salud social. Este material, junto con una propuesta de despenalizar el aborto en caso de violación, interpuesta por el doctor Ernesto Pazmiño, ex defensor público, el año 2016, fueron insumos que en el año 2018 y el 2019 sirvieron para aportar y abonar a la reforma al Código Integral Penal que se dieron en esos años. Nosotras, las mujeres, el movimiento de mujeres, Fundación Desafío, puso a disposición de la Asamblea argumentos, expertos y expertas en diferentes ramas, como Human Rights Watch, como Católicas por el Derecho a Decidir y como representantes de la academia y de otros espacios de defensa de derechos, que le dijeron a la Asamblea que ya era hora de despenalizar el aborto en caso de violación. El 17 de septiembre, la Asamblea no pudo decidir a favor de las niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador. Con 65 votos perdimos esta posibilidad y el documento pasó a manos del presidente Lenín Moreno, que tampoco pudo decidir a favor de las niñas y mujeres violadas que no quieren parir de un violador. La Corte Constitucional recibió el documento y decidió que lo iba a analizar e iba a tomar una decisión cuando analice dos demandas de inconstitucionalidad y de incumplimiento que fuimos nosotras, las mujeres, las que las pusimos en junio del año pasado. Esta posibilidad de despenalizar el aborto en caso de violación todavía duerme en la Corte Constitucional. Las mujeres solicitamos a este espacio, que es el único que interpreta la Constitución y que interpreta los estándares internacionales, que active las demandas, que nos llame a audiencia y que defina de una vez que el aborto por violación debe ser despenalizado en el país. No puede ser posible que solo el Ecuador, a diferencia de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de México, siga teniendo el aborto por violación como un delito.
Le pedimos a la Corte Constitucional que nos convoque y que de una vez por todas zanje esta vulneración de derechos que tanto daño están haciendo a las niñas, adolescentes y mujeres que no quieren parir producto de un crimen atroz como es la violación. El proceso que cuenta Virginia Gómez de la Torre fue un paso importantísimo para la despenalización social del aborto en Ecuador. Todos los argumentos que expuso en este proceso están aún más vigentes en el contexto de pandemia por COVID-19. El aborto en la pandemia es un servicio esencial. Las mujeres con voz seguirán organizando sus afectos y su rabia y por eso permanecerán vigilantes de los derechos y su aplicación. Te invitamos a ser parte de este observatorio, donde nuestra realidad se toma la virtualidad. Escríbenos a las redes sociales de Mujeres con Voz y se pondrán en contacto contigo. De igual forma, les invitamos a participar hoy, a partir de las 20 horas, en el tuitazo contra el abuso sexual a niños y niñas. Busca las cuentas en Twitter, @mujeresconvoz y Desafío Derechos y participa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Les invitamos a ser parte de la siguiente entrega del Observatorio Virtual Mujeres con Voz. Hasta pronto.